Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves y los jueves es jueves de oración para nosotros. Y vamos a ver una predicación como siempre lo hacemos. Y si gustas participar en la oración, enviamos una lista de peticiones de oración para que como iglesia, unidos en ese mismo sentir, pidamos desde cada quien desde su hogar. A las 9 de la noche iniciamos 9 en punto. Si tú oras 9, 10, 9, 20, 9, 30, ya no estás en esa misma sintonía con nosotros. 9 en punto, iniciamos la oración. Si gustas participar con nosotros, con gusto te envío las peticiones de oración. El tema que vamos a ver hoy se llama ¿estás llevando sabia y correctamente tu vida y la de tus hijos? Es una pregunta. ¿Estás llevando sabia y correctamente tu vida y la de tus hijos? Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta enseñanza. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, tú eres Dios, tú eres misericordioso, tú eres ese Dios de amor, Señor, quien vino sin merecerlo, Señor, vino a humillarse, Señor, a encarnar, Señor, a morir en esa cruz humillante, Señor. Humillaste hasta lo sumo por nosotros, Señor. Estamos totalmente agradecidos, no podemos pagarte lo que has hecho por nosotros, Señor. Suplicamos y rogamos que el Espíritu Santo prepare los corazones para que esta palabra llegue a ellos como una semilla en tierra fértil. Que esta palabra, Señor, cumpla su cometido, Señor. Que ellos sean quebrantados, Señor. Que ellos vean realmente la condición espiritual en la que se encuentran, Señor. Y que vean, Señor, que solo tú eres la luz en medio de esa condición totalmente oscura, Señor. Que solo tú los puedes salvar de ese pozo cenagoso, Señor. Que solo tú lo puedes liberar de la condenación eterna, Señor. Y que rindan su vida a tu señorío, Señor. Ten misericordia de esas personas que aún no te conocen, Señor, como la tuviste de mí y de mis hermanos en Cristo, Señor. Obra en ellos, Señor, y también edifica a tu iglesia, Señor, edifícala, que ellos puedan crecer en gracia y en conocimiento, que ellos puedan mostrar tu gloria, Señor, con sus vidas en todos lados, Señor, que ellos puedan realmente reflejar la luz que tú has puesto en ellos, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Señor, esta predicación y que tú seas enseñado correctamente, Señor, para no desviar a nadie y que tú seas glorificado en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dijimos que el tema es una pregunta. ¿Estás llevando sabia y correctamente tu vida y la de tus hijos? Así que vamos a iniciar y vamos a ver a través de la luz de la palabra de Dios si en verdad estamos haciendo esto sabiamente, porque todo debemos filtrarlo a la luz de las Escrituras. Así que deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Nuestras metas y propósitos nos están llevando a un fin correcto y de bendición? ¿La inteligencia que Dios nos dio está siendo utilizada para buscar sus caminos y honrarlo? ¿Estamos buscando las bendiciones de Dios que Dios quiere darnos o la que nosotros egoístamente queremos? Y esto es tanto para nosotros como para nuestros hijos. No solo es para los padres, sino también para los hijos. Seamos o no cristianos. Aquí vamos a hablar a ambos. A ambos. Y ese es el enfoque que deberíamos abrazar porque es para lo que Dios nos ha creado. A los que Cristo ya redimió, esos que ya rindieron su vida a Cristo, que se arrepintieron, creyeron que Cristo hizo la obra sobrenatural en ellos, es su mandato para ellos seguir las sendas de justicia, seguir las sendas de santidad que honran y exaltan a Dios. Así que para el cristiano no es algo opcional, el cristiano tiene la obligación, debe de fluir en él, seguir estas sendas, esta santidad que honra y exalta a Dios. De lo contrario, pues estaremos yendo en contra de la ley de Dios. Así que deberíamos hacer conciencia y ocuparnos diligentemente de esto, porque los cristianos tristemente se están durmiendo espiritualmente, están cayendo en la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las corrientes de este mundo como las siguen las personas que no conocen a Cristo. Le llamamos mundanos. Estamos siguiendo esa igual manera de vivir
ese mismo sistema, esa misma corriente. Y esto nos muestra que el mundo no se va a detener por nosotros. El mundo, no creas que se va a quedar cruzado de brazos porque tú estás, bueno, espérame, estás en una batalla espiritual y tú vas a decir, espérame, vamos a pausarlo. Se terminó el round, vamos a pausarlo un ratito. No, el mundo no se va a quedar cruzado de brazos. El mundo te va a patear si te caíste. El mundo te va a golpear si te detienes. El mundo no está detenido. El mundo está trabajando las 24 horas del día contra Dios dura y malvadamente. El mundo está siendo malvado. ¿Por qué? Porque es movido por Satanás. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, lo llama el príncipe de este mundo. El príncipe que gobierna este mundo está prácticamente bajo su dominio. ¿Por qué? Porque pecó Adán. Entonces Satanás manipula este sistema en este mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere alejarnos de Dios. Él no quiere que veamos la gloria de Dios. Él no quiere que seamos salvos por Cristo, porque Él quiere que nos vayamos al infierno junto con Él. Él no quiere que recibamos estas bendiciones que Dios quiere darnos. No las que tú egoístamente quieres, sino esas bendiciones como la salvación, esa bendición como la vida eterna, esa bendición de ser adoptado a la familia del Señor, ese pueblo santo, pertenecer a ellos. Porque esas son las bendiciones que Dios sabe que todo ser humano necesita. Las otras bendiciones que Dios quiere darnos son secundarias, pero estas son las primordiales, las que necesitamos, las de primera instancia. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Por eso son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás tiene manipulado el mundo. Entonces el mundo está programado para que el ser humano no se acerque a Dios, más bien permanezca lejos de Dios. Así que el que se hace amigo del mundo, o sea, el que vive aferrado al sistema del mundo, se considera enemigo de Dios. Pero Dios, sabemos que ya dio al ser humano lo que en primera instancia necesita. Es lo que verdaderamente necesita. Él ha dado algo que tiene poder para ser salvados, y es el Evangelio de Cristo. Por eso el Evangelio es dado siempre. Por eso nosotros hablamos del Evangelio, porque dice la palabra que al escucharlo con una disposición de corazón vendrá esa fe genuina, causará convicción de esto y causará estragos en tu corazón, pero para bendición, para bendición. Así que Satanás es astuto y maneja con astucia este mundo, impidiendo que tú escuches y que tú dispongas tu tiempo, que tú dispongas tu corazón para escuchar este Evangelio de Cristo. Y como pues el ser humano no tiene un poco de interés por conocer a Dios, no quiere nada con Dios, porque se ha adaptado a lo que el mundo le ha enseñado, este sistema mundano, pues por lo tanto viven obviamente en la misma corriente, y esta misma corriente va en contra de Dios, y esta corriente va en contra de la ley de Dios. Y esto es notable, ¿por qué? Porque hay corrupción por todo el mundo y hay destrucción que se da entre ellos mismos y por ellos mismos. Veamos qué dice Santiago acerca de esto. Santiago 4, versículo 1 al 8, no, al 10. Dice, una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Otra pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Segundo versículo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 1 al 10. Estamos viendo que acá se está dirigiendo a los cristianos, pero también a los mundanos, y les está mostrando claramente cómo viven tanto cristianos como mundanos engañados. Les hace ver que están viviendo según ellos, porque ellos dicen que viven sabia y correctamente, porque dicen que ellos son sabios, son inteligentes, viven a su manera, ellos saben lo que hacen, viven a su propia opinión, tanto cristianos como no cristianos. Aquí Santiago les hace ver su error, y los resultados de su error son catastróficos. Así que para aquellas personas que aún no tienen un encuentro con Cristo, pero también para los cristianos, presten atención a lo que está sucediendo en sus vidas y por consecuencia la de sus hijos. El mundo está aquí, dice Santiago, está viviendo en egoísmo, enfocado en cosas materiales, en la popularidad, en la vanidad, en las cosas que son redes sociales, telefonía, cosas materiales. Y esas cosas son las que están fluyendo en su mente día y noche, porque a través de las redes sociales se llenan de estas cosas, y eso es lo que tienen en el corazón. Solo en estas cosas piensan, solo estas cosas fluyen, solo estas cosas hablan. Entonces el mundo pues se los está comiendo, no ellos están comiendo al mundo, el mundo se los están comiendo, porque el mundo vive en egoísmo, Entonces estos pensamientos, obviamente que están fluyendo en el corazón, ellos se deleitan en esto, eso es lo que les agrada, se gozan, se deleitan, y por esos pensamientos empiezan a surgir cosas que no son agradables a Dios, pensamientos que no son agradables a Dios, que llevan acciones que obviamente condenan, que no son agradables a Dios. Esos pensamientos surgen, de ahí surgen las envidias, de ahí surgen los celos, de ahí surgen las contiendas. ¿Y esto qué hace? Pues lleva a la humanidad a destruirse entre ellos mismos. Por eso hay guerras, por eso hay enfermedades, por eso hay asesinatos, por eso hay fraudes, por eso hay robos, secuestros, violaciones, por eso hay abortos y muchas desgracias más. Y esto es por seguir la corriente del mundo, esa corriente que es manipulada ¿por quién? Por Satanás y por sus demonios. Pero esto no es culpa del demonio ni de Satanás. Esto no es culpa ni de Dios. Esto es culpa del ser humano, porque él es el que se aferra a este sistema maligno, porque nos gusta lo malo, nos gusta el pecado, nos gusta la rebeldía, nos gustan las cosas que a nuestro parecer son agradables para nosotros. Entonces es por nuestra culpa que estamos aferrados a estas cosas, y obviamente muestra que tenemos un corazón inclinado a la maldad. Y eso es lo que dice la palabra. Tenemos un corazón malvado, perverso. Dios lo conoce. Y esto es porque somos pecadores. Esta palabra de que Dios conoce el corazón malvado de nosotros está en Jeremías 17, 9 y 10. Entonces esto es porque somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza, por herencia de Adán. Entonces por eso nos rebelamos contra Dios, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos la salvación, no merecemos ir al cielo, merecemos la condena del infierno por la eternidad. Pero esto lo oye mucha gente que no conoce al Señor, y obviamente se asusta, y obviamente habla mal de esto, y no quiere nada con Dios, pero esta es la verdad de Dios. Así que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es un rebelde que pertenece al mundo, a la corriente de este mundo, y es evidente porque su enfoque está en esas cosas, placeres de este mundo. Esto fluye en la mente, eso fluye en el corazón, solo eso tienen, solo eso hablan, solo en eso se deleitan, y no se deleitan, ni hablan, ni buscan lo eterno, lo divino. Entonces caen en rebelarse contra Dios. Entonces están influenciados por el mundo los influencia a estas personas que están sin Cristo, y obviamente se hace evidente en sus palabras. Tristemente,
también es influenciado lo que es parte de la comunidad cristiana. Y eso es triste y no debe ser. Pero está afectando a la comunidad cristiana. Muchos cristianos están influenciados por el sistema y la corriente de este mundo. Y viven casi parecidos, solo que pues a lo mejor no toman, a lo mejor van a la iglesia. O sea, son cosas que medio diferencian, pero no hay un fruto. No hay un fruto. Entonces, esto es evidente, porque el Señor ha dicho en Mateo capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca, y estos cristianos tristemente están cayendo en lo mismo que los mundanos, y está fluyendo porque están llenos de lo que el mundo les ha ofertado, y en vez de buscar al Señor Jesucristo en su reino y su justicia, se están llenando de estas cosas que el mundo vende. Y obviamente están mostrando que están siguiendo la corriente de este mundo y no obedeciendo a Dios y agradando a Dios. Y el que es mundano, pues obviamente está lleno de por sí de todas estas cosas. Él compra todo lo que oferta el mundo, y en vez de buscar al Señor para salvación, tristemente no lo encuentran. Y el Señor ha dicho: búsquenme mientras pueda ser hallado. O sea, mientras tú vivas, mientras haya gracia, búscame, pero se puede acabar la gracia para ti. Puede llegar tu tiempo y no vas a encontrar al Señor. Y tristemente abrirás los ojos y te encontrarás en tormento. En tormento ya no habrá remedio. Así que esto que está pasando, siguiendo esta corriente de este mundo, Satanás y sus demonios, pues obviamente han influido en esto, han vendido la mentira de que el ser humano es sabio en su propia opinión. Él ha manipulado al mundo al grado que el mundo te dice: sigue tu corazón. ¿Qué piensas de esto? Sigue tu corazón. No, nosotros los cristianos no seguimos nuestro corazón. Un cristiano que siga su corazón no está obedeciendo a Dios, no se está sujetando a Dios, no ha comprendido lo que es el cristianismo. Esta es la autoridad máxima. Dios la ha dejado para que nosotros encontremos al Señor y nos guiemos por el Señor, y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad para guiarnos a través de su palabra y su voluntad. Entonces el mundo te vende: sigue tu corazón, o sea, apóyate en tu propia opinión, vive a tu manera, haciendo de la inteligencia que Dios te ha dado un mal uso, porque esa inteligencia que Dios te ha dado es para buscarlo, es para conocerlo, es para enfocarse en la voluntad de Dios y no en nuestra propia opinión, no en nuestro corazón, ni en el sistema de este mundo o corriente de este mundo, como quieras llamarle. Pero el cristiano debe seguir al Señor y sus mandamientos. El que no lo es no puede, porque no tiene a Cristo. El Espíritu Santo no mora en él, no lo puede guiar a esto. Pero el cristiano no hay excusa, no debe justificarse. El cristiano debe seguir al Señor, debe seguir sus pisadas, debe andar como Él anduvo, debe seguir sus mandamientos, porque solo así no dañaremos a nuestros hijos. No nos dañaremos a nosotros primero que nada, ni dañaremos a nuestros hijos, ni dañaremos a quienes nos rodean. Lamentablemente, el mundo pues sigue eso, pero lamentablemente el cristiano que sigue esto es muy triste, muy lamentable. Está utilizando una inteligencia que no es la de Dios, sino una diabólica. Entonces el mundo sí usa su inteligencia, su propia opinión, su propio corazón, pero Dios les ha dado una inteligencia para que lo busquen. Así que están mal usando esta inteligencia, por lo tanto no están llevando sus vidas y las de sus hijos con sabiduría, ni crean que las están llevando correctamente, aunque al parecer del mundo es correcto. Porque muchos dicen: bueno, yo a mis hijos, yo les he dado estudios, ellos tienen carreras, unos ya hasta se casaron, viven bien, pero ¿conocen al Señor? Entonces de nada sirve todo eso que hagas. ¿De qué sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Dice la palabra de Dios. Entonces solo estás conduciendo a tus hijos, tu vida y la de tus hijos y de las personas que te rodean, que pues a lo mejor te tienen como una especie de, bueno, oye, yo quiero invitar a esta persona porque mis respetos para él. Pero conocen al Señor, entonces tal vez tú estás haciendo tropiezo hasta para esas personas. Estás llevándolos a un camino de perdición. Estás tú en la necedad y estás haciendo hijos necios, personas necias, personas testarudas, con una sabiduría que no es la de Dios, sino que es demoníaca, la cual muestra soberbia, rebeldía a todo lo que es de Dios. No buscas a Dios, no conoces al Señor, no conoces el propósito que Dios tiene para cada ser humano. Lamentablemente con ese sentir
No llegarás a un final de bien como muchos creen. No, pues yo pues me mantuve sin problemas, mi esposa, mis hijos, carreras, títulos, les dejé su herencia, negocios, lo que sea. O a lo mejor sin negocios, pero los llevé por buen camino, no me metí con nadie y pues esto obviamente ya me gané el cielo. No es así. No, la Biblia no dice eso. Aquí dice la Biblia que si tú no tienes a Cristo, si tú no rendiste tu vida a Cristo, tu fin es para perdición y es certero. Es para perdición. Ni siquiera pienses que estás haciendo lo correcto o sabio ante los ojos de Dios. Porque el que no busca a Dios no es sabio, es necio, es testarudo. Porque el corazón humano está ligado a la necedad. Entonces tal vez o sea, tú piensas que lo que tú haces sí es correcto. ¿Por qué? Porque has obtenido beneficios temporales. Una carrera, un título, una casa, o no sé, esto te ha traído tal vez alegría o felicidad, pero momentánea, temporal. Tal vez haya traído a tu vida tranquilidad, paz temporal, satisfacciones temporales, porque no son satisfacciones eternas. Esta felicidad no es eterna, esta paz no es eterna. Todo esto es vano. Salomón lo dijo. Vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque todo esto es como un perfume. Todo esto que tú estás haciendo en este mundo sin Cristo es como ese perfume, esa fragancia tan rica que te la pones y la palpas y la palpas con el aroma, pero al rato o mañana, si no tiene un buen fijador, al rato, él tiene un buen fijador, mañana se va a ir disipando hasta que desapareció. Y así es todo esto que tú buscas. Se disipa, es momentáneo, es perecedero. Se evapora como el alcohol que es. Cuando le da el aire y todo se va evaporando. Así que estos son fortalezas que tú has creado en tu mente. Yo estoy llevando bien mi vida, estoy guiando bien a mis hijos. Entonces son fortalezas en tus mentes. De hecho son ley para ti. Es ley para tu corazón. Es una ley aferrada en tu corazón porque ves que obtienes beneficios materiales, beneficios palpables. ¿Por qué? Porque hay satisfacciones temporales y puede que vean que pues, tú estás haciendo bien, la gente te aplaude esto y te estás ganando al mundo material. Y hasta dirás, bueno, nosotros hacemos buenas obras, somos generosos, somos caritativos y agradecemos a ese Dios que dicen que hay, o si no hay quienes dicen, agradecemos al universo. Pero al final de sus vidas en esta tierra, verán que todo eso solo fue un engaño que el mundo les vendió, el mundo se los ofertó y que diligentemente lo tomaron, lo abrazaron con todo, gastaron sus energías en ello, dieron todo por obtenerlo y lo obtuvieron. Lo obtuvieron. Hay mucha gente que ha obtenido muchas cosas, pero yo te pregunto, ¿fue para un bien? Haz esta pregunta, ¿fue para un bien? Fíltralo a la luz de las Escrituras. ¿Fue para un bien? Y yo te digo, no. No fue para un bien, fue para mal. ¿Por qué? Porque cuando veas la realidad, que te tiene que llegar el día. Va a haber un día en que tú mueras. Cierres los ojos y los abras y veas que no habrá esa falsa realidad que te dijeron, sino que va a haber una realidad, pero no es el cielo. No habrá ese cielo. Y te pasará como aquel rico y aquel Lázaro que murieron y que uno se fue al seno de Abraham y el otro se fue al Hades y abrió los ojos en tormento. Y querrás que Lázaro vaya a mojarte la lengua o que Lázaro vaya a avisarle a tus hermanos para que no sigan lo que tú seguiste, para que no vayan a ese lugar donde tú estás. Y Abraham les dirá, no se puede. Ni tú puedes ir para allá, ni yo para allá. Nadie puede ir ni del infierno ni del cielo a la tierra y tú vives engañado creyendo que se puede. Y cuando abras tus ojos y veas que no es el cielo, y veas lo horrendo que es el tormento eterno, y quieran decir, ay, me confundí, vuelvo a empezar, y veas que no podrás empezar de nuevo, ay, es que dejé a mis hermanos o mis hermanas para que paguen las misas, y verás que no podrás empezar de nuevo, porque ya no habrá oportunidad, porque la gracia se da en vida, la gracia que Dios da en Cristo Jesús se da en vida. Se acabarán cuando tú mueras esa gracia, esas oportunidades. Ya no habrá más gracia de Dios. Y estarás abriendo tus ojos en un confinamiento eterno. Si has vivido confinamiento con esta pandemia, bueno, imagínate un confinamiento eterno, pero en tormento eterno y sin remedio.
No va a haber medicamentos para que te bajen el dolor, no. Tormento eterno sin remedio, porque estás siguiendo un camino y una sabiduría demoníaca que no te lleva a un fin bueno. La verdadera sabiduría no es la del mundo. El mundo te ha enseñado cosas que no son verdad. Te muestra que seas egoísta, te muestra cómo obtener tus logros, te infla el ego, te lleva a codiciar, a envidiar. Y de esta manera, pues, el mundo te está impulsando para obtener lo que otros tienen, para codiciar lo que otros tienen y tú quieres tener. Y esto pasó con Satanás en el cielo. Él quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y por eso fue lanzado y condenado. No sigas el camino de Satanás, es lo que él quiere, lo que él ha manipulado este mundo para que tú sigas ese camino. Por eso Santiago dice en el capítulo 3, versículo 15, que esta sabiduría que seguimos nosotros por naturaleza o nuestra corazonada, lo que el mundo nos ha vendido, no viene de Dios, sino que es sabiduría del mundo, de la mente humana, del diablo mismo, dice Santiago en el capítulo 3, versículo 15. Porque la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría te lleva a codiciar, a ser egoísta, a tener envidia. Esta sabiduría es terrenal, esta sabiduría es humana, pero esa sabiduría es demoníaca. No la sigas. Si la estás siguiendo, ya no la sigas más. Ya no sigas viviendo, siguiendo tu corazón o a tu manera o a tu propia opinión. Más bien enfócate en la sabiduría de Dios. Busca el evangelio, busca la enseñanza de la palabra de Dios. Enfócate en la sabiduría de Dios, porque esta es la verdadera sabiduría y esta te va a llevar al verdadero temor de Dios. Hay que tener temor de Dios. Pero ¿qué significa esto de tener temor de Dios? Porque para alguien que no es cristiano, para alguien que no conoce a Dios, el temor de Dios es temer al juicio de Dios. Bueno, a la condenación eterna, a la separación con Dios. Dios no va a estar allá para ayudarnos. Eso es lo que piensa la persona que no conoce al Señor. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El Señor es el que decide hasta dónde llega tu vida y el Señor es quien te va a dirigir, o sea, al lugar que tú quisiste elegir, porque el Señor te está dando la oportunidad, pero tú lo elegiste, ahí te va a llevar. El autor de los Hebreos dice lo siguiente en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, para el que no es cristiano, es horrendo que Dios los condene. Que Dios los condene por la eternidad, a un confinamiento eterno, a un tormento eterno. Ahora, el temor de Dios para un cristiano es algo muy diferente. El temor de Dios es reverencia, es respeto supremo a Dios por quien Él es. Es ese respeto que aunque estés en tu cuarto o donde quiera que estés, porque mucha gente se oculta, bueno, yo voy a la iglesia pero me oculto y hago mis cosas, no. Temor de Dios es ese respeto que tienes en todos lados, supremo a ese Dios que vino, encarnó, se hizo hombre, murió por ti, tomó tu culpa, la pagó y tienes ese temor, ese respeto por quien Él es, porque Él es el Señor, porque Él es el que se le ha dado un nombre sobre todo nombre, porque Él tiene la autoridad y el poder y el señorío. Entonces ese temor reverente nos motiva a los cristianos a vivir en esa sumisión total a su voluntad por quien es Él. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo que debemos de saber. Seremos sabios, tendremos el principio de la sabiduría cuando tengamos este temor a Jehová. Mientras no rindas tu vida a Cristo, este temor no va a haber. Hasta que comprendamos quién es Dios, por qué envió a Cristo, rindamos nuestra vida a Cristo, vamos a desarrollar este temor reverente hacia Él. Entonces, si no lo hacemos, no podremos adquirir esa verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no solo viene de que entiendas quién es Dios, que Él es el santo, justo, soberano,
y vivir con respeto supremo a su divinidad, sino también que realmente lo tengas como lo que es Él, Dios. Dios es el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que Él es sabio y que tú eres lo peor y no tienes ni siquiera un poquito de sabiduría junto a Él. Así que tenemos que entender quién es Dios, que Él es el santo, que es justo, que es soberano, y vivir con respeto a su divinidad, a su omnisciencia, omnipotencia, a su majestad. Porque el temor de Dios es la base para que podamos andar en esos caminos que Él ha dispuesto para nosotros, para servirle por amor a su nombre. Entonces, para vivir sabia y correctamente, debemos entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Porque no es solo decir me arrepiento y ya. O sea, tenemos que entender el porqué, de qué me arrepiento. Entonces tenemos que conocer que Dios aborrece el pecado. Aún el cristiano que pues obviamente ya conoce esto, debe conocer el cristiano que Dios aborrece el pecado, que el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos. Y no seguir, tanto el que no es de Dios, de Cristo, como el que es de Cristo, no seguir en esa sabiduría del mundo, porque esa sabiduría del mundo nos lleva a deleitarnos en el pecado, sino que debemos seguir los cristianos y los que no son, rendirse al señorío de Cristo para seguir esta sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría es la palabra de Dios. Él inspiró a hombres para que la plasmaran, pero viene de Dios. Es su voz de Dios escrita y plasmada en la Biblia. Es la autoridad máxima. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, versículo 20 y versículo 21 dicen lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces aquí está muy claro. La verdadera sabiduría es esto que debemos hacer, debemos adoptar, debemos poner por obra todo esto, rendirnos primeramente a su señorío y luego de ser salvados y ser hechos hijos por Cristo, pues debemos obedecerlo en sus mandamientos, andar por esos caminos de santidad y así tener ese temor bíblico, ese temor a su divinidad, ese temor a su disciplina. Porque debemos de saber que Dios disciplina como hijos que somos. Debemos tener temor reverente. Porque la disciplina previene de hacer malas acciones. O corrige. Entonces debemos tener a su disciplina y por ello debemos buscar vivir vidas, obviamente, de tal manera que agrademos al Señor y que se vea el respeto, el temor reverente al Señor. Porque el temor a Dios se va a evidenciar en una vida que se ve que está impactada por Cristo y se ve en la manera de vivir, la forma de vivir, el imitar, el andar como Él anduvo. Y eso va a fluir, obviamente, de nosotros. Se va a ver el temor reverente, el respeto, el obedecerle. Se va a ver someternos a su voluntad, someternos a su disciplina, adorarlo con admiración con nuestra vida. Entonces este temor también es evidente al reconocer, pues lo que dije hace rato, ¿no? O sea, que somos muy insignificantes comparados a su infinita grandeza. Y aunque el mundo haga las ofertas que quiera hacer, que son seductoras, que tientan, pues nosotros permanezcamos firmes por ese temor a Dios, no siguiendo las corrientes de este mundo, sino permanecer firmes en nuestra postura, viviendo como a Cristo le agrada, como a Dios le agrada. De esta manera estamos mostrando el temor reverente y estamos mostrando la sabiduría, estamos viviendo sabia y correctamente. Entonces tenemos que llevar una vida agradable a Dios, porque el mundo pues obviamente
está viviendo de otra manera y tienes que saber que el mundo no te va a dejar en paz porque es manipulado por Satanás. No te va a dejar en paz. El mundo te va a estar diciendo, fíjate en metas, en tu propia opinión. Mira lo que tiene, tú lo puedes obtener. No importa si tú te llevas a alguien entre los pies. No importa lo que tengas que hacer, tú obténlo, sí lo puedes hacer. ¿Cuántas personas no lo han logrado? Y te empiezan a manipular y obviamente te llevan a vive la vida loca, vive la vida como tú quieras, vive a tu manera, disfrútala, viaja, diviértete en grande, disfruta de los placeres que ofrece todo este mundo. O sea, no te limites. Fiestas inmorales, alcohol, cigarros, drogas, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Con todo esto vas a llegar al éxito. Es lo que te vende el mundo. Entonces podemos entender, por todo lo que ya vimos ahorita, que si seguimos todo esto no seremos sabios. Entonces, para ser verdaderamente sabios, no debemos seguir esa corriente, sino buscar a Dios, buscar el Evangelio de Cristo, rendir nuestra vida a Cristo, porque nosotros no podemos seguir llevando una vida como el mundo, a mi manera, siguiendo mi corazón, haciendo las cosas que yo creo que son correctas. No, yo debo de dejarme guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. El Espíritu Santo nos lleva a guiarnos aquí a través de la palabra. Así que no podemos hacer cosas que nos plazcan, porque eso no es llevar una vida agradable a Dios, porque no se trata de llevar una vida como nosotros creemos o como el mundo nos enseña, porque eso sería ser sabio en nuestra propia opinión, ser sabios en lo que el mundo nos enseña. Pero esto obviamente sabemos ahora, por lo que estamos estudiando, que eso es ser necios. Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 12. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3, versículos 7 al 12. Entonces aquí tenemos que ver que si seguimos la corriente de este mundo, que es apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, es estar considerando que pensamos. Fíjense qué damos a entender con esto. Estamos considerando que pensamos y creemos que somos más inteligentes que Dios, aunque no lo digamos. Pero sí está prácticamente dentro de nosotros. Porque no, Dios no es sabio, lo voy a hacer a mi manera. O sea, no lo estoy diciendo, pero al obviamente despreciar o ignorar lo que Dios nos dice, la sabiduría de Dios, estamos considerando y pensando que somos más inteligentes que Dios y que somos más sabios que Dios. Ah, mira, no lo había visto así. Así es, así es. Así que no te envanezcas con tu vana presunción de que tú eres sabio, de que tú lo sabes de todas a todas. No sigas a tu corazón, porque obviamente vas a llevar tu vida y la de tus hijos a un camino que no es de bendición, que no honra a Dios y que sí es de destrucción. Es mejor confiar en Dios en todo. Espérame, déjame consultarlo. Confiar en Dios en todo, bueno, porque eso es rendición. Me rindo a ti, es confiar mi vida totalmente al señorío de Jesucristo. Por eso cuando yo me rindo, el Señor me perdona, me justifica, el Espíritu Santo me regenera, entonces sigo sus consejos, sus mandamientos, sus estatutos. Y mientras más lo voy conociendo, más confío en Él, entonces llegaré a conocerlo tanto que esta comunión tan estrecha nos va a llevar a una total reverencia natural. O sea, naturalmente voy a tener temor reverente al Señor. Porque al confiar en Él, tienes que saber que somos más atraídos a Dios y somos más alejados del mal. Y al confiar en Él, nos impulsa a llevar una vida de entrega total y confianza en Dios, la cual tiene beneficios, dice acá, reales para la vida, reales para la salud.
sea, estar en la voluntad de Dios beneficia tu salud, beneficia tu vida, trae paz incomparable, trae fortaleza. Si siguieras tú la corriente del mundo, habría no esta paz, no esta fortaleza, no esta salud. Cuando realmente confiamos en el Señor, lo honramos, lo estamos adorando, lo estamos exaltando, estamos teniendo temor reverente por quien es Él. Pero cuando estamos honrando a Dios, cuando estamos en su voluntad, cuando estamos confiando en Él, también somos generosos. Y esto es algo que es triste porque a veces me siento hasta peor, o sea, mal, muy mal. Porque a veces veo que una persona que no es cristiana es más generosa que un cristiano. Y yo me he sentido muy mal por esto y no somos generosos. Cuando confiamos en Dios, nosotros tenemos que ser generosos. Porque nos vamos a dar cuenta con toda certeza que el Señor es quien nos ha provisto de todo. Y que Él es quien nos provee de todo y sus recursos son inagotables. Mucha gente critica esto de ser generoso. Pero eso está mal. Honramos al Señor, honrémoslo también con nuestras ofrendas, con nuestra generosidad. Y no lo hagas con tus obras. No lo hagas con tus obras. Nosotros debemos ofrecer lo mejor para el Señor, porque Él nos ha provisto de lo mejor. Él nos provió de Él mismo. Nos dio su salvación, entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, demos lo mejor de nosotros, porque nosotros debemos de entender que nosotros, esto que nuestra inteligencia y lo que nosotros logramos no es por nosotros. Él nos dio todo esto, de Él proviene. Dios es el maestro, Dios es el distribuidor de recursos ilimitados. Y Él sabe cómo prosperar y cuidar a aquellos que lo honran con los recursos que Él ha provisto. Entonces, Dios provee. No puede, entre esa provisión, no puede faltar la corrección bíblica, esa disciplina. Mucha gente dice que el ser disciplinados es ser duro, malos. No, el Señor nos da dentro de esa provisión la disciplina. Es necesaria para el cristiano, para poner la mente del cristiano en sumisión, sin la cual no podemos adorarlo, ni obedecerlo, ni seguir su corriente, ni adquirir conocimiento. Entonces, tenemos ese deseo por lo cómodo, pero a veces el Señor nos tiene que corregir, nos tiene que disciplinar. Entonces Dios nos va a corregir porque es su pueblo, y la corrección tienes que entender que es muestra del amor de Dios, porque Dios no quiere que te pierdas, Dios te ama, te tiene que dirigir por buen camino. Debido a que pues obviamente Él nos ama, debido a que Él se deleita en nosotros, obviamente nos corrige para que obtengamos su sabiduría. Él va a tratar con nuestros pecados, va a tratar con nuestras debilidades, va a tratar con nuestras fallas, porque un padre que realmente ama a sus hijos los va a corregir adecuadamente. Mucha gente no entiende esto de la corrección, de la disciplina, pero el Señor ama, obviamente, y se ve en la corrección en ciertas maneras, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo porque lo vemos en el diario vivir de las personas. Un padre que deja los pecados y las fallas sin corregir, tienes que entender que no es signo de amor. Es un signo de descuido, es un signo de indiferencia egoísta, es un signo de desamor. Entonces el Señor a veces va a castigar porque nos hemos rebelado, como tú castigas a un niño, porque se ha rebelado, porque nosotros los cristianos necesitamos arrepentirnos. Otras veces Él va a disciplinar para evitar, no para corregir, sino para evitar que pequemos, y nos está preparando de una grande bendición. Porque cuando Él está evitando, obviamente nos va a dar una bendición especial. No importa cuánto nos hiera la experiencia de la disciplina, nunca nos va a dañar, porque Dios siempre disciplina con amor. Somos sus hijos, no es para juicio, ya no podemos ser enjuiciados. Cristo lo hizo posible. Así que si estás llevando una vida sin Cristo, sin sus direcciones, estás yendo a un precipicio del cual no podrás salir, y será por la eternidad. Pero no es demasiado tarde. Estás a tiempo. Si estás escuchando este mensaje, no lo tires en saco roto, atesóralo, abrázalo. Si ya eres de Cristo también, tienes que entender que tienes que apoyarte en las Escrituras.
Tienes que apoyarte en la dirección de Dios. No te apoyes en tu propia opinión, no te dejes llevar por tu corazón o vas a ser disciplinado como hijo amado que eres de Dios. Si Cristo es tu Señor, recuerda que Cristo es la verdad. Cristo Cristo quiere que sigamos sus mandamientos. Cristo es la verdad. No estamos diciendo que Cristo sabe la verdad. Cristo es la verdad absoluta. Y si tú no tienes a Cristo en el corazón, obviamente no estás llevando una vida sabia y correcta. Y por lo tanto estás desviando a tus hijos, estás llevándolos por un precipicio, estás llevándolos por un pozo cenagoso del cual no podrán salir. Ahora, tienes que entender que el enfoque que el mundo lleva es efímero, es vano, es perecedero, es momentáneo. Y que Cristo no. Cristo es eterno, es quien quita el pecado del mundo, es el único que perdona, que limpia, que salva, que justifica. Él solamente salva, Él solamente da vida eterna, Él solamente da entrada al cielo. Entonces, solo Él te va a hacer acepto ante Dios Padre. ¿Y por qué no somos más sabios y correctos en buscar la sabiduría de Dios, el temor a Dios? El buscar rendirnos al señorío de Jesucristo, porque solo Cristo es el camino a Dios, pero también es el que vendrá y dará juicio y dará castigo a las naciones que se desviaron de su camino, que lo despreciaron, que ignoraron su evangelio, lo ignoraron a Él. Entonces, si Cristo no es quien te salva, tú no tienes oportunidad, pero Cristo está disponible. Cristo lo ha hecho posible. Hay la gracia. Busca, toca, llama, clámale al Señor, escucha el Evangelio y clámale por misericordia. Y a ti, cristiano, si Cristo no es tu todo, estás siendo necio. Estás cayendo en testarudez, en necedad. Y esto va a traer azote, porque Dios azota a sus hijos. A los que ama, los azota. Así que ríndete totalmente a su señorío para que tú vivas, como dice el tema, sabia y correctamente, y dirijas a tus hijos por el camino. Espero que Dios obre en nuestras vidas con este tema y que no solo lo escuchemos una vez, sino que lo escuchemos varias veces para que podamos entenderlo correctamente y pongamos por obra la enseñanza que Dios nos quiere dar. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
En ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún